Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y esta vez te voy a hablar del virreinato del Perú. O sea, cuando los españoles nos golpeaban, nos maltrataban, nos insultaban, nos escupían, nos explotaban, nos violaban, porque todo eso hacían. Los españoles nos impusieron su religión porque creían que su religión era única y verdadera. La realidad era que eran más abusos, era doble sacada de mierda. El doble, diría yo. Así que esa era nuestra vida en esos tiempos. Ahora, ¿qué decir de los esclavos? Como sabrás, los españoles trajeron esclavos negros de África, que aquí en el Perú eran tratados peor que objetos. Esa era nuestra vida en esos tiempos. Esa era nuestra vida en esos... Esa era nuestra vida en... O sea, un español violaba a una indígena, se enamoraba de una indígena y de esa relación salía un mestizo. ¿Y con qué se quedaba el pobre indígena? Pues con nada. Y ahora con las reformas borbónicas todo aumenta, por ende aumenta el trabajo. La gente está muriendo por trabajar tanto y ahora tienen que trabajar el doble. O sea, si eso no es explotación, yo no sé qué es. Había bastante trabajo, pero no se les pagaba nada. Bueno, nos enseñaban una... Esto causa la muerte de miles y miles de indígenas. Mestizo, 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 mestizo. Podido sentir cómo el español maltrataba a los indígenas, cómo los indígenas se cansaban de tanto trabajo, cómo los mestizos fueron ese producto de los indígenas a los españoles y los negros que muchas veces el más perjudicado de la sociedad colonial. Sufrieron y fueron esclavizadas también por los españoles. Igual, los indígenas con los españoles lo que dejaron es el producto peruano. ¿Y cómo te sentiste frente a estar trabajando de sol a sol? Bueno, muchas veces nos sentimos muy cansados y a veces hasta decepcionados de todos los maltratos que nos habían dado. Pero a la vez no, porque... Ya, muy bien. Acá el grupo de los mestizos. Yo me sentía como discriminada porque nos trataban mal y prácticamente los españoles se daban los que tenían plata y todo eso, y prácticamente nos discriminaban. Los negritos. Nosotros al entrar nos sentimos demasiado mal, ya que los españoles nos trataban mal, pésimo, como teníamos una vida de animales, y prácticamente todo el cargo todo caía sobre nosotros, todo el peso de su poder, de toda su maldad. Entonces, el Perú es un país mestizo, producto de la raza de los españoles, como el español maltrataba a los indígenas, de los negros. Decepcionados de todos los maltratos que nos habían dado. Por los abusos de los españoles. Origina el mestizaje, el cual debemos de valorarlo en muchos aspectos, en nuestra cultura, en el aspecto gastronómico, como nos dijo la señorita Torres, es muy variado. Existe una pluriculturalidad en nuestro país, en la cual nos hace un país muy rico. Los maltratos de los españoles, ¿no? Diga con fuerza, vive el Perú mestizo. O sea, un español violaba a una indígena, se enamoraba de una indígena. Tenemos una vida de animales. Mestizo. No existe sociedad organizada sin su correspondiente tipo de educación, porque educar es preparar al hombre para vivir en una colectividad regida por leyes. Sociedad y educación constituyen términos correlativos, de tal manera que si en el aspecto genético de la vida de un país descubrimos vigente la presencia de formas concretas de vida colectiva organizada, podemos ya interrogarnos sin lugar a dudas por su correspondiente tipo de educación. Cuando hablamos de sistema educativo en la colonia, debemos resaltar un hecho muy importante. ¿Cuál es este hecho? La educación fue utilizada como un arma fundamental sobre el dominio de los indios. ¿Quién tenía en su poder la educación? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, comandada, dirigida por los clérigos, los curas, los sacerdotes, los cuales tenían la misión, para ellos importante, de catequizar, adoctrinar a todos los indios, que en un principio no creían en la religión católica,
ni en nada que se refiriese a ello. Es importante también destacar el hecho de que el bautismo significaba el comienzo de la educación para el indio, pero muchos de los indios ya bautizados abandonaban esta creencia. Es por eso que los españoles deciden implantar primero una educación en las clases dominantes de los indios, es decir, en los caciques y en los curacas, de tal forma que estos pudiesen transmitir sus conocimientos, sus creencias a la clase trabajadora, a la clase pasiva, a los indios en general. En la época del virreinato, el sistema educativo no era un privilegio para los indígenas, también era similar para los hijos de los españoles y los mestizos. La diferencia era en que culminaba o terminaban a los 12 o 13 años, mientras que los hijos de los principales españoles y criollos se promulgaban a colegios secundarios y en las universidades. Según la Real Cédula del 28 de diciembre de 1588, se estableció la oficialización del lenguaje o de la enseñanza en todo el virreinato. El adoctrinamiento de indios era necesario por cuanto ello significaba más brazos de trabajo y mejores niveles de las órdenes. El indio no comprendía las creencias católicas, aceptaba con resignación de hombre vencido el bautismo. Precisamente con el bautismo empezaba su educación. Resignación de hombre vencido, resignación de hombre vencido, resignación de hombre vencido. Lo que la colonia quería, por medio de los españoles y de los clérigos, era mantener a los indios en sumisión total. Resignación de hombre vencido. La educación de los indios adultos durante la colonia se dio de tal forma que estos debían asistir a la catequesis, obligatoriamente. Si algún indio no asistía, era castigado con los azotes, llevado a una cárcel y se le aplicaba al final pues la pena de muerte, en el peor de los casos, ¿no? La educación de los niños indios en la colonia se dio de forma más sistemática que la de sus padres, los adultos. Para ello no hubieron personas más preparadas que los jesuitas, los cuales dominaban los métodos pedagógicos de aquella época, que eran, como sabemos, el maestro ya lo dijo, y la letra entra con sangre. Esos eran los principios pedagógicos que se aplicaban, pero los jesuitas fueron más inteligentes y supieron emplear otros métodos, puesto que ellos premiaban a aquellos niños que aprendían y memorizaban mejor la doctrina católica, con objetos de diversa índole. Es así que podemos decir que durante la colonia, la educación que se impartió a los indígenas fue sistemática, pero no organizada en su totalidad. Fue más sistemática en los niños, como les indiqué anteriormente, y también para los adultos.